Listo, muchísimas gracias por retornar y tener la paciencia correspondiente. Recuerden que finalizado el Zoom, toca esperar los 10 minutitos y es por eso que no se podía, ¿no? Hasta que Listo. sigan ingresando sus compañeros, vamos a finalizar el ejercicio que quedó inconcluso. Ya me faltaba la parte C y la parte D y se nos cortó. Entonces voy a retomar la parte C, que es la que estábamos trabajando. Entonces vamos a poner literal C. Pedía que encontremos el trabajo realizado por la normal. Entonces, el trabajo por la n de normal va a ser igual. Como fórmula, la normal multiplicado por la distancia y esto por el coseno del ángulo phi. Coseno del ángulo phi. Pero el ángulo phi teníamos la normal, n de normal y la distancia. Forma un ángulo de 90 grados. Pi es igual 90 grados. El trabajo de la normal va a ser igual. ¿Cuánto valía la normal? Se calculó ya anteriormente 80,37 por la distancia de los 7 metros del plano inclinado y por el coseno de 90 grados. El trabajo de la normal va a ser igual. Entonces, 80,37 por 7 y por coseno de 90, eso vale 0 joules, ya que el coseno de 90 vale 0. 0 multiplicado por todo lo que tenemos ahí es 0. Y si no, comprobamos. Usted pondrá en la calculadora o veamos, ¿no? Voy a dejar de compartir. Ahí tenemos la calculadora. 80,37 por 7 y por el coseno de 90. Y cierro el paréntesis. Igual. Ahí nos da el cero que habíamos puesto, ¿no? Regresamos entonces. Finalmente, en la parte D nos pide el trabajo neto realizado por el cuerpo. Entonces, el trabajo total va a ser igual. Primerito, al trabajo realizado por la fuerza en la parte A, más el trabajo realizado por el peso en la parte B, más el trabajo realizado por la normal en la parte C. El trabajo realizado por la normal. El reemplazo. El trabajo neto o total va a ser igual. El trabajo de la fuerza, 392,5 joules más el trabajo del peso nos dio negativo. De una vez, más por menos, menos 392,5 y más
los 0 newtons. El trabajo neto, trabajo total, 392,5 menos 392,5 y más 0 me da 0 newtons. Ahí estaría finalizado este primer ejercicio. Vamos al segundo. Dos. Yesenia ala una caja de 30 newtons. Datos del problema. Entonces, el peso, que es igual a mg, esto es igual a 30 newtons. ¿Cómo nos damos cuenta que es el peso por la unidad del newton? Si solo mediría 30 kilogramos, es la masa. Y la masa multiplicado por 9,8 se convierte en newtons. Pero inclusive después dice, ¿no? 30 newtons de peso. Una distancia de 12 metros. T de distancia va a ser igual a 12 metros. En una superficie horizontal con una velocidad constante de 1,8 metros sobre segundos. V de velocidad es igual a 1,8 metros sobre segundos. Y habla de que esta velocidad es constante. Si el coeficiente de fricción es de 0,15, nu sub c es igual a 0,15 y la cuerda con la que ala la caja forma un ángulo de 42 grados, el ángulo teta va a ser igual a 42 grados. Con la horizontal, calcular el trabajo realizado. Dato implícito de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y me pide que calculemos como incógnita el trabajo total o el trabajo que realiza. Esquema. Dos puntos. Tenemos el plano inclinado, perdón, primero la línea horizontal. Que es una caja y lo alamos. Esto simboliza el piso, la parte horizontal donde están las cajas. Y en este centro y ahí tenemos la cuerda con que está alando. Este representa una tensión
y el ángulo de 42 grados que nos decía, ¿no? 42 grados. Una distancia de 12 metros. Bien, ahora dibujamos el diagrama de cuerpo libre. El plano horizontal por el centro, el eje X o eje de las abscisas, el eje Y o eje de las ordenadas, eje X, eje Y, esta tensión con el ángulo de 42 grados y las componentes respectivas T de X, T de Y, los 42 grados. Dibujemos para darnos cuenta con otro color la normal desde el centro hasta la parte superior. N de normal, el peso, mg, y como hay un coeficiente de rozamiento, hay una fuerza de fricción que impide el movimiento, F sub C. Creo que ahí tenemos todo, ¿no? Lo mismo como hicimos delante en este triángulo rectángulo. Entonces, lo que representa aquí es lo mismo, esta tensión T de y vamos a encontrar la función trigonométrica primero, seno de 42 grados. Por definición, el seno es cateto opuesto T de Y sobre el valor de la hipotenusa, que es todo esto la tensión T. El coseno de 42 grados, por definición, cateto adyacente T de X sobre la tensión T. Solución. Dos puntos. Primerito, para las componentes.
Entonces lo mismo, sobre 1 multiplicamos en cruz, sobre 1 multiplicamos en cruz. T de x por 1, T de x va a ser igual a T por coseno de 42. T por coseno de 42 grados. T de x, ponga en su calculadora coseno de 42, 0,743 T. Anteponemos el valor del coseno de 42, que es 0,743, y mantenemos el T. T de Y es igual. T de Y por 1 T de Y. T por el seno ahora. T por el seno de 42 grados. T de Y va a ser igual. El seno de 42, 0,669 T. Vamos ahora a las condiciones de movimiento y equilibrio. Condiciones de movimiento y equilibrio. Dos puntos. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Hay un movimiento, pero nos dice que esta velocidad es constante. Si la velocidad es constante, entonces la aceleración es igual a cero. Nos quedaría que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Primerito, esta que es horizontal, T de X positiva, menos la fuerza de fricción hacia el lado izquierdo, esto es igual a cero. T de X menos a que era igual la fuerza de fricción, el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, y esto es igual a cero. T de X, ya tenemos 0,743 T. 0,743 T menos el coeficiente de rozamiento nu sub c 0,15, y esto multiplicado por la norma es igual a cero. Ecuación número 1. Pues como incógnita tengo la tensión y como incógnita tengo la normal. Sumatoria de fuerzas ahora en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, no hay movimiento, es igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Primerito, la normal, positivo, más T de Y, la componente en y para abajo, menos el peso, es igual a cero. Esas tres fuerzas intervienen. La normal no conocemos, N, más la componente T de Y, 0,669 T, menos el peso, 30 newtons, 30, ese es el dato que me daba al principio, ¿no? Peso 30 newtons, esto es igual a cero. N de normal más 0,669 T es igual. El 30, que es negativo en el primer miembro,
pasa al segundo miembro con signo positivo. Ordenamos. En la primera ecuación primero está la tensión, entonces pongamos aquí también primero la tensión. 0,669T más N, esto es igual a 30. Ecuación número 2. Vamos a hacer un sistema entre la ecuación 1 y la ecuación 2. Por cuestión de espacio me voy a la segunda página. Voy a volver a copiar la ecuación número 1. La ecuación número 1 teníamos 0,743 T mayúscula menos 0,15 N de normal, esto es igual a 0. Y la segunda ecuación, 0,669 T más N de normal es igual a 30. Bien, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a resolver por el método de suma y resta. Hago la intersección de la ecuación 1 con la ecuación 2. Si yo quiero eliminar la tensión, tengo como coeficiente 0,743 que debería multiplicar la segunda ecuación y 0,669 que debería multiplicar la primera. Pero me doy cuenta que al eliminar la normal, este coeficiente se sobreentiende 1 y eso me facilita. Bastaría yo con multiplicar la ecuación número 2 por este coeficiente, 0,15. Como ya el uno es negativo, el otro es positivo, los signos están intercambiados. La primera ecuación se mantiene 0,743T menos 0,15N, esto es igual a 0. La segunda ecuación, 0,669, voy a multiplicar por 0,15. Esto me da 0,1. T más 1 multiplicado por 0,15, 0,15 N, esto es igual. 30 por 0,15, 4,5. Sumamos algebraicamente estas dos ecuaciones. Se nos elimina la normal. Menos 0,15 más 0,15, 0. 0,743T más 0,1, 0,843T. Esto es igual a 4,5. Esto es coma. 4,5. Despejando, la tensión va a ser igual. 4,5 dividido. El 0,843 es un producto, pasa a ser un cociente al despejar. 0,843. T va a ser igual. Si yo divido 4,5 para 0,843, me da 5,34 newtons. 5,34 la unidad de la tensión en newtons. Solo dividiendo 4,5. Y ahora sí, para el trabajo, porque eso es lo que pedía, para el trabajo. Decía que calculemos el trabajo que realiza. Entonces, el trabajo de la tensión va a ser igual a la tensión por la distancia
y por el coseno del ángulo que forma, coseno del ángulo phi. El ángulo que forma entre la tensión, en este caso, y la distancia. Entonces, la distancia es horizontal y la tensión con el ángulo de inclinación T. ¿Cuánto era este ángulo de inclinación? 42 grados. Y esto representa el valor de phi. Entonces, el trabajo de la tensión va a ser igual. ¿Cuánto vale la tensión? Recién calculamos, 5,34. Por la distancia, es un dato que me daba 12 metros. Y por el coseno de phi, que vale 42 grados. Pongámosle aquí, phi vale 42 grados. El trabajo de la tensión va a ser igual. 5,34 por 12 y por coseno de 42. Compartamos la calculadora. Ahí le voy a encerar. Ya se encendió y teníamos 5,34 por 12 por coseno de 42. Igual. 47,62. Esa es la respuesta. Ya. El trabajo realizado por la tensión ha sido igual a 47,62 joules. Ahí estaría la respuesta de este ejercicio. ¿Listo? Con eso estamos listos. Voy a subir ya las preguntas correspondientes. Vamos a subir unas 4 o 5, tal vez 1 o 2 ejercicios y de ahí también que vaya uno de teoría por lo menos, 1 o 2 de teoría, para que no tengan dificultad en dar esta última autoevaluación. Entonces, por favor, recordar que la próxima semana tenemos la clase para que ustedes podamos hacer un repaso y puedan dar el examen, ¿no? De mi parte, muchas gracias. Nos estaremos viendo. Hasta aquí hemos concluido la materia. La próxima semana ya solo es un repaso para el examen. No se olviden de cancelar, si es que es el caso, la pensión. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Lice. Gracias también. Se cuidan.